Amigos, tenemos un nuevo invitado en el podcast. Nos costó un poquito de trabajo coordinar, ya habíamos platicado hace un rato para poder armar la plática desde el otro lado del mundo, a comparación de México. Geu Chiapas, amigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Siéntete a gusto de platicar de lo que quieras. Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, Geu. ¿Qué tal está el clima por allá? ¿Estás ahorita en Salamanca? ¿Estás? Sí, estoy por acá y mucho calor. Sí. Entra el verano y aquí es un poco extremoso también, por así decirlo, y bueno, nos tocan inviernos largos y de bastante frío y cuando llega el verano también un par de meses de mucho calor y complicado aguantar, pero bueno, es Jehú, lo en que tres toca. palabras, ¿cómo te definirías? Esto siempre se lo pregunto a los invitados. ¿Tú cómo te definirías? Eh, Tranquilo, más bien sencillo y honesto. Me gusta. Oye, para empezar a platicar un poquito en general de fútbol, de tu vida, etcétera, y aprovechando que en estos momentos en los que estamos grabando se está jugando la Copa Oro, quiero hablar en específico, ¿cómo te está, bueno, ya llevas un rato ahí en el fútbol europeo, ahora como entrenador, pero tu visión como entrenador, ¿cuál es? O sea, el manejo allá en España te ha dado una visión distinta, una visión en específico, algo que te caracteriza como entrenador, ¿buscas algo así? Sí, creo que te cambia bastante, ¿no? Yo creo que un poco la visión, las formas, las estructuras, ¿no? Los procesos desde el día a día en el entrenamiento buscas situaciones que a lo mejor no son tan normales allá en México, que también uno entiende, ¿no? Que es Sí, distinto el fútbol en América que también nos tratamos de explicar mucho por aquí, ¿no? Por todas las condiciones que existen, ¿no? De climas, de superficies, de alturas, que en México vas, juegas un fin de semana a 2000 y tantos metros del mar, luego arriba del mar, luego vas a nivel del mar, humedad, sí. seco, frío, y aquí todo es un poco más parecido, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de situaciones te hacen tener perspectivas distintas, diferentes, y todo eso llevado a un plan de juego, ¿no? A unos temas tácticos que creo que también eh, por acá se presta un poco más atención a eso. Jehú, ¿cómo nace esa cosquilla, esa inquietud, ese interés por ser entrenador? ¿Ya lo veías? O sea, ¿era alguna meta que querías hacer aún cuando jugabas fútbol una vez que llegara el retiro? Como tal y tan claro y tan pronto, no, la realidad es que no. Sí es verdad que yo vengo acá, sobre todo cuando decido arriesgarme a venir a jugar aquí a España y al Salamanca, Sí. era por la categoría en la que estaba, era más pensando a futuro, era más pensando en Mm, prepararme, en estudiar, okey, en todo esto, que en lo otro, pero no como que mi idea fuera inmediatamente empezar a dirigir. Era porque me gusta el fútbol, porque siempre he estado en el fútbol y bueno, pues quería estar preparado para conocer más, para ir aprendiendo cosas distintas, métodos, formas, situaciones que me iban a hacer mejor, una mejor persona dentro del medio futbolístico como tal. sí. Y bueno, pues después ya sabes cómo es la vida, que va decidiendo por uno qué es Sí. lo que va tocando. No, y al final de salir de la zona de confort, por ahí escuchaba en algunos espacios donde estuviste antes de ir a España, que la salida con Veracruz no fue la mejor. Entonces, eso implicaba otro riesgo, era un lugar, pues, podríamos catalogarlo como desconocido, porque al final, pues, estás lejos de casa, literalmente estás del otro lado del mundo, empiezas desde cero acostumbrado a lo que ya estás viviendo en México, después de una larga trayectoria, pues, en el fútbol mexicano. Al final, salir de casa, pues, no es nada fácil, ya seas joven, tengas experiencia o seas la persona con más, vivencias del mundo. Siempre es complicado salir, pues, a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Sí, la verdad que es difícil, no, no fue nada sencillo ni nada simple en su momento tomar la decisión, Sí, pero sí también, la verdad que he tenido mucha fortuna, siempre tuve la suerte de caer
en lugares como este, a lo mejor en su momento, con gente que me arropó bastante bien, que me enseñó, gente, buenas personas, ¿no? Que me abrieron las puertas de aquí en Europa. Y todos estos procesos han sido un poquitín más simples y más sencillos, ¿no? Y bueno, y después te digo, ¿no? La vida se me ha ido acomodando en el sentido de, bueno, yo venía con la idea de Mm, jugar 6 meses, un año, prepararme y regresarme a México y seguir por allá. sí. Y bueno, me ha tocado ya estar por aquí 5 años casi y bueno, esperemos que todavía un poquitín más. ¿La pandemia sí la viviste allá, en España? Sí, la viví completita aquí, todo. De hecho, tiene bastante tiempo que no voy a México. He Okey. ido, el otro día platicaba con amigos y he ido 2, 3 días, o una semana a lo mucho y vuelvo, pero un plan más de un buen tiempo desconecte no he Sí. ido. Me tocó la pandemia aquí y bueno, ha sido eh, difícil. Afortunadamente mi mujer ha estado aquí conmigo, nuestros hijos y bueno, creo que ha sido el soporte fundamental para que todo hayamos ido pudiendo evolucionar de una manera bien y que bueno, que cada día nos vamos sintiendo más cómodos y contentos por acá. Aparte de ser entrenador, ya estando de lleno, empezando a prepararte como tal, ¿cómo llega esa primera preparación? ¿De qué forma te has preparado? Porque, bueno, yo por lo menos, platiqué, por ejemplo, con Yasser Corona, que también, ha estado por allá, preparándose un poco, y ahora ya regresó, creo que a México, pero de ahí en fuera lo que yo tengo o sea, lo que yo conozco es la preparación de los entrenadores aquí en México, y he escuchado mucho que así sí cambia el fútbol formativo, tanto para la parte de los jugadores, evidentemente, y quizás un poco también con los entrenadores. No tengo como tal, las cosas en específico, pero, ¿cómo te has ido preparando? Eh, ¿ha sido complicado? ¿Ha sido sencillo? ¿De qué forma lo has llevado esta parte de prepararte? Que bueno, ya también llevas un rato. Sí, la verdad que cambia bastante en todas las categorías inferiores, la cantera, por así decirlo, Sí, cambia mucho. La estructura es bastante diferente. Hay muchísima más competencia aquí desde pequeños en todas las categorías que están divididas de diferente forma. Hay ascensos y hay descensos sí, constantemente. Entonces, creo que se vuelve un gen competitivo desde muchísimo más temprana edad, distinto a lo que tenemos allá. Eh, y después, bueno, creo que la fortuna más grande que tengo comparada con muchos compañeros y amigos también que he tenido que han venido a estudiar acá, es que yo creo que es bien distinto, porque me tocó en mi inicio, ¿no? El poder venir sí, y estudiar, hacer tu máster 6 meses o un año y lo que sea, y estar un poco en esa burbuja, porque todo es bonito y todo es pues a lo que vas y todo padre, sí. preparado y todo puesto en la mesa, ¿no? Porque todo lo mejorcito, por así decirlo. Y a mí me ha tocado vivir un poco más allá de eso, el día a día, el ya estar más involucrado en más gestiones, en otras categorías, el tener también en el día a día la oportunidad de ir, ver entrenamientos, ver partidos de primera división, de segunda división, Sí, de otras categorías que también son importantes y que pareciera en México que no lo son, o bueno, no en México, sino uno regularmente se enfoca en primera división y a lo mucho segunda división de cualquier país, no sí. solo de España, ¿no? Acá hay otro submundo, por así decirlo, de muchas más categorías, muchos más equipos, muchísima gente jugando al fútbol eh, que te abre los ojos a ver otro tipo de cosas, otro tipo de aprendizajes también, otro tipo de formas de jugar al fútbol y creo que eso tiene un valor añadido que afortunadamente creo que lo estoy pudiendo aprovechar. Como entrenador, ¿te gusta ser meticuloso, perfeccionista? ¿Preparas tus partidos desde muchos días antes? ¿Cada detalle lo checas al 100%, incluso más? Sí me gusta ser preparado y tener todo controlado y que obviamente haya eh, los menores espacios para la duda Sí, o la incertidumbre, pero también creo que mucho de de ser un buen entrenador o no es cuando arranca el partido, es detectar rápidamente sí, por dónde van las cosas, por dónde no, y creo que ese feeling
pues es obviamente experiencia, es ir con el paso de los partidos, pero creo que es mucho de eso. Y a día de hoy también creo que una situación fundamental en el fútbol, pues es más allá de lo bueno o malo que pueda ser tácticamente, creo que la gestión de grupo, la gestión de las personas ha tomado un valor muchísimo más importante de lo que era hace algunos años. Y al final, pues, esa parte, ya lo dijiste, estar una vez que empieza el partido, puedes haber preparado todo el juego tal cual uno piensa que va a jugar así el rival, pero ajustar en el momento tampoco es fácil. Evidentemente, hay entrenadores, por lo mismo que dices, la experiencia se los da, la inexperiencia a veces puede costarte un poco de trabajo darte cuenta en qué momento es ideal hacer un cambio, ajustar tácticamente. Me imagino que esa parte igual la has ido obteniendo conforme la experiencia, los partidos, los rivales a los que te enfrentas, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, eso lo vas teniendo y lo vas adquiriendo con el paso de los partidos, con la experiencia. Eh, a veces las prisas y los proyectos, ¿no? Te llevan a tener que tomar decisiones de mayor importancia en menos Claro, tiempo, ¿no? Por el proyecto en el que estés, en otros tendrás más tiempo, en algunos es más difícil, sí, pero creo que todo esto pues es eso, es irle agarrando el ritmito, el feeling y aprender, aprender, seguir aprendiendo. Y bueno, creo que también es un poquito más complejo a día de hoy porque al final el jugador también, a diferencia de hace algunos años, tiene más acceso a muchas más herramientas, ¿no? sí, Entonces el jugador a día de hoy cuestiona mucho más que lo que a lo mejor lo hacíamos antes. antes, ¿no? Cuando no teníamos tanto conocimiento, una apertura tan grande de medios y formas de fútbol. La parte del estilo de juego, ¿cómo te gusta jugar? ¿Tus equipos usualmente tienen un estilo ofensivo, reservado? ¿Te gusta presionar alto? ¿Les gusta, esperar al rival, empezar a detectar desde el principio y de ahí ajustar y empezar a ustedes tener el control del juego? ¿De qué forma es? O sea, ¿de qué forma lo transmites con tu equipo? No, me gusta ser un equipo perdón, me gusta que mi equipo tenga regularmente el control del partido y con esto me refiero a que seamos nosotros los que decidamos un poco a qué queremos jugar, ¿no? Sí, Si quiero y necesito darte el balón, te lo doy, pero te lo voy a dar porque cuando lo recupere voy a ser muy agresivo en las transiciones o cuando tenga la pelota, a lo mejor te haré correr demasiado para que lo puedas recuperar. Entonces me gusta tener un poco ese control y bueno, un poco de estar por acá en Europa y ver mucho fútbol, pues sobre todo a mí me gusta mucho la Premier. mm, Entonces te das cuenta que ya el 80% de los equipos te buscan salir jugando desde atrás, sí, arriesgan, ya no es solamente Pep Guardiola o algún otro, sí, o sea, ya cualquier entrenador top o en esta elite te busca sacar el balón bien jugado, te busca hacer movimientos, te busca traerte para irte al espacio. Entonces creo que hoy en día es más importante dominar casi la totalidad de las facetas de un juego, ¿no? Entonces me gusta mucho de eso, me gusta el juego rápido, me gusta mucho la agresividad, sobre todo sin balón, entonces creo que son muchas de las cosas que uno va aprendiendo y vas haciendo ahí poco más, poco menos sí. un estilo de juego. ¿Dirías que Guardiola es uno de los referentes que tienes en la parte de director técnico o te gusta alguno otro? Eh, Obviamente que me gusta Guardiola, porque yo creo que es Sí, difícil que a alguien no le guste, pero me gusta más Klopp, me gusta más Tuchel, okey, me gusta un poco más estos entrenadores alemanes que okey, igual te juegan bien al fútbol, pero sí, en tres pases también te meten gol. Que creo que también es un poco de lo que Guardiola ha ido evolucionando sí, a esta mucho. última temporada, ¿no? Entonces, a mí me gustan más estos dos entrenadores, porque son de los dos que más me gustan, más me identifico y creo que es de lo que más me llama la atención. Fíjate, eso sí es verdad. He escuchado mucho que se le critica, bueno, se le decía a Guardiola ahora como crítica, ya sabes que siempre hay uno que otro hater, de lo Mm. mucho o lo bueno que está pasando en el mundo del deporte, y decían o criticaban ese estilo de Guardiola, que porque ya se estaba perdiendo lo que era Guardiola.
que era tener el balón literalmente todo el juego, pero sin atacar, dando de un lado a otro, de un lado a otro, esperando el espacio. Y esta temporada justo es lo que cambia, es cuando ya empieza a tener la posesión, pero también teniendo ataques rápidos, ataques directos en 2 3 toques, manteniendo la posición evidentemente, pero aprovechando también las cualidades de lo que son, pues, la plantilla, que evidentemente, porque tienes que tener a los mejores. Él también ha sido quien se ha encargado de evolucionar también su nivel de juego, pero es algo interesante porque también, ya lo dijiste, Tuchel, Hansi Flick, Nagelsmann, todos estos, entrenadores jóvenes que ya están, posicionando en la élite, incluso el mismo Klopp, también han adaptado ese estilo de juego, que hoy también hace, que los equipos quizás también tengan un poquito más de producción en cuanto a goles, que el ataque sea un poco más, productivo, por así decirlo, y eso también a los rivales se vuelve un poco complicado, porque en 2 3 toques ya estás en el área y recuperas el balón y otra vez en 2 3 toques. Pero si el equipo quiere, te pasa el balón de un lado, te pasa el balón del otro, y en cuando ve un espacio, pum, te ataca, ¿no? Sí, 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 es mucho de eso. La verdad que yo creo que es una de las, o el estilo de juego, por así decirlo, de más influencia que a mí me ha gustado y he percibido desde que estoy acá. Y yo lo veo así, te digo, yo veo a estos entrenadores que tú ves un Manchester City-Liverpool y el Liverpool te saca el balón arriesgando desde atrás de igual manera. Le da Sí, exactamente lo mismo y te lo hace igual que Guardiola, pero después igual te juega en 4 pases, va y se te pone frente al otro portero, ¿no? sí, Entonces, ha sido la evolución de Guardiola, como bien lo dices, este año, y yo creo que obviamente porque también tiene un delantero que le ha dado estas oportunidades, sí, claro, pero sí, esta escuela, por así decirlo, alemana, sí, por darle un nombre o un estereotipo, creo que sí, a mí es lo que más me gusta y además creo que ha influenciado no solo en mí, por así decirlo, sino que mucho, yo que te digo que sigo mucho la Premier, ves muchos partidos y muchos equipos en esta línea que te arriesgan, que te juegan, pero que no dejan de perder el sí. fútbol inglés de en 3 pases, meterte en un saque de banda largo, hacer un gol y aprovechar todo tipo de oportunidades, que creo que eso es algo muy, muy bueno. ¿Cuál es tu alineación? Pues, no sé si decir favorita, pero la que comúnmente usas. La verdad es que empecé mucho digo, llevo 3 años de entrenador, pero Sí, los primeros 2 años que dirigí usé mucho un 3-4-3 y este último año un 4-3-3, pero bueno, siempre es buscando, independientemente de que si juegas con 4, con 3 o con lo que sea, sí. fomentar un tipo de estructura donde quedes en una medida similar, ya que creo que es donde más oportunidad pueden tener los equipos y generas muchas dudas. Que hace un par de meses platicaba con David Patiño, que igual debes evidentemente conocerlo, ambos sangre Puma, y platicaba con él este tipo de, o sea, cambiar la alineación, el estilo. Tú como entrenador, ¿cómo no convencer al jugador, pero de qué forma haces que entonces que el jugador se adapte a un cambio de estilo, a una formación, pues, diferente, a un rol quizás al cual no está acostumbrado? ¿La labor del entrenador sí influye muchísimo o también, evidentemente, también tiene responsabilidad el jugador? No, a ver, yo creo que el jugador lo primero es que debe tener la apertura para este tipo de opciones que plantean los entrenadores, porque es normal, me tocó, seguramente en algún momento yo también fui algo así, ¿no? Donde uno se cierra a ciertos parados tácticos o ciertas formas como jugador porque alguna vez te funcionó y piensas que solo te vale eso, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante, pero después como entrenador yo creo que lo más importante, pues obviamente es el convencimiento que podamos tener nosotros con los jugadores y creo que ese convencimiento solamente se puede lograr donde tú hables con los jugadores, expliques, pongas tus ejercicios, lo que tú quieras y después se los puedas demostrar en los partidos el porqué de esos ejercicios y el porqué de estas cosas que uno quiere, enseñándoles que se aparecen los espacios, que aparecen los movimientos, Sí. que lo que tú les platicaste a lo largo de la semana, el fin de semana lo encontraste en ese rival o en ese partido o en esas situaciones de juego y es donde el jugador
se va convenciendo, ¿no? Más allá de los resultados, más allá de jugar bien, es donde creo que te vas ganando la credibilidad de decir, ah, bueno, mira, me lo dijo el entrenador a lo largo de la semana, de 2 semanas, y es verdad, el partido pasado se dio, este partido se vuelve a dar. Bueno, pues algo Se le hay de empieza a cierto, creer. entonces se le empieza a creer exactamente. Geu, entrando un poquito a la parte a tu vida como jugador, ¿cómo se vive el ascenso y descenso allá en España? Tú que lo tuviste muy de cerca, que incluso ascendiste, aquella experiencia, me imagino debió haber sido increíble. Desafortunadamente en México ya hay varios años que no ocurre, pero haberlo logrado, en un club con tanta historia como lo es el Salamanca, bastante reconocido alrededor del mundo, pese al presente que hoy viven, que tampoco es tan sencillo. Eh, ¿Cómo lo viviste en esa etapa como jugador? Que igual era ya de tus últimas etapas en tu carrera. Eh, fue muy lindo, fue muy especial y muy sorprendente porque la realidad es que no tenía ni idea, ¿no? Cuando me contaron un poquitín cómo estaba la cosa, de qué se trataba todo el venir acá y jugar. Eh, que la afición, que la categoría te fuera a dar para que tanta gente se viera involucrada Sí, en esto que pasa, ¿no? En el fútbol y que moviera tanto, la verdad es que no lo creí, no imaginaba que la pasión acá era tan grande y que la gente sigue con tanto fervor a sus equipos, sí, porque creo que al final eso también es algo que pasa mucho aquí, a diferencia de México, ¿no? Sí, aquí toda la gente le va al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid y o algún otro, ¿no? Dependiendo de dónde seas, a estos equipos de primera, pero la gente también apoya mucho a ese equipo local, al equipo de la ciudad, que a lo mejor no está en primera división, pero está o en segunda o en primer ref o en una de estas otras categorías. La gente lo sigue, la gente se abona, la gente sí, es fiel a estos equipos y entonces genera esta pasión distinta a lo que es en México, porque en México la realidad es que la mayoría de los aficionados, quitando algunas plazas, pues le van a las Chivas, al América o al equipo de primera división, pero sí, difícilmente en otras categorías, yo he recordado rápidamente, quitando tal vez Tampico, Veracruz en su momento, León cuando estaba en segunda división, estos equipos también un poco de historia, pues la afición va porque no hay otra cosa que hacer, pero hasta ahí, ¿no? sí. Y le da lo mismo. Y aquí no, aquí la afición se mete, te pide resultados, te exigen el día a día, aunque estés en la categoría que estés, les interesa mucho el día a día del equipo de fútbol. A comparación, bueno, ya que estamos hablando del ascenso y descenso, GU, ¿cómo ves, ahora lo que se está intentando hacer, en el fútbol mexicano? Hay muchísimas cosas que le falta todavía a la estructura mexicana, ya sea con los talentos, ya sea la producción de jugadores, debuts, etcétera, oportunidades quizás, incluso la misma estructura con los directivos, la forma en la que llevan los amistosos, los partidos con la selección mexicana, ahora en Copa Oro, que bueno, ha sido todo un tema también. ¿Qué crees que le hace falta al fútbol mexicano? Tú que estás viéndolo, pues sí, desde otra perspectiva, ya habiendo estado también acá en el fútbol mexicano, y ahora tú teniendo la visión o la forma de entender las cosas, pues desde el fútbol español, cuando la estructura es completamente diferente, y cuando España, pues es una potencia de todas formas. Pues es que yo creo que no es muy difícil de ver y creo que es algo recurrente desde hace mucho tiempo, ¿no? Al final todos sabemos que el fútbol es negocio Sí, y cada vez más, y eso no deja de ser ni en México, ni aquí en España, ni en todos lados. Es negocio porque es negocio y tiene que ser negocio, porque por algo es una actividad tan global, ¿no? Pero creo que a diferencia de acá en Europa regularmente, eh, en México se prioriza el negocio en lugar del la fútbol. formación. Y aquí creo que hay un límite, ¿no? O sea, sí, pero ya hay un límite donde la gente, los deportistas, los dueños, todo el mundo, la prensa, como que pone un hasta aquí, o sea, Sí. no rebasemos esa línea, ¿no? Y ahí en México, pues es que esa línea va, viene, les da igual Mm, por sí, dónde pasársela cuando la prioridad es otra.
y se ve reflejado en los resultados, ¿no? Eso es clarísimo, los resultados al final no te van a mentir y porque México a lo que era hace algunos años, eh, ya no solo a nivel selección mayor o a nivel clubes, es que yo creo que lo más significativo es lo que era México hace unos años en categorías inferiores a nivel selección y que hoy ya México no es. Y yo creo que ahí es el ejemplo del fallo de tomas de decisiones de unos años para acá. Mucha gente dice que quizás hace falta talento y que por eso no hay debuts, no hay oportunidades. ¿Crees que realmente tú, igual, con la misma idea, estás del otro lado, estás en España, crees que realmente México carece de talento? O sea, ¿realmente es eso? ¿Es uno de los problemas que tiene la formación en México? No, carecer de talento, yo creo que no, de que hay talento, hay talento. Yo creo que se carece de oportunidades, se carece de herramientas, ¿no? Se carece de este tipo de situaciones que realmente le den solidez a proyectos y a jugadores. Yo creo que esa es la gran diferencia y la gran diferencia es que el futbolista mexicano regularmente, eh, tú lo ves así, el mexicano como tal tiene 18 equipos para jugar en primera división. Y si no juegan esos 18 equipos de primera división, es difícil ver a mexicanos en otros países jugando, Sí. ¿no? Y los que tienen calidad, que a lo mejor después se vuelven buenos y pueden salir y darle espacio a la demás gente, bueno, pues es que los quieren vender como si fueran cracks. Y la realidad es que el futbolista mexicano y el fútbol mexicano como tal no está tan visto o tan bien posicionado fuera de México como nosotros cuando estamos ahí lo creemos, ¿no? Y yo creo que ese es un error que no nos permite crecer y sacar a más gente, porque de que hay jugadores hay, pero es que no hay espacios de repente para que los jugadores vayan creciendo y vayan progresando. ¿Crees que, bueno, no lo crees, sí es verdad que vivimos en una burbuja donde es complicado, donde creemos que sí, que México es una potencia mundial, cuando realmente nos hace falta todavía crecer muchísimo. Y es eso mismo, ya lo dijiste, una de las cosas que nos pone el pie, una vez que queremos dar ese supuesto siguiente paso, y al final, pues, las cosas salen a la luz, y lo hemos visto en los últimos años, ya lo dijiste, selección menor, selecciones menores, proceso de los Juegos Olímpicos, ahora con la selección mayor en el Mundial de Qatar. Hay unos factores, tantas cosas que se fueron aumentando, que se fueron juntando, que al final, pues, ¿cómo decirlo? La estampida de nieve, la bola de nieve como tal, pues, se hizo muy grande y ahora sí que está por explotar, si no es que ya explotó, y ya tocamos fondo. Al final, pues, es bien complicado. Los precios creo que también son muy altos. Realmente, ves hace par de días, platicaba con Salcedo, con Carlos Salcedo, y me decía también que una de las cosas también creo que es el pase comunitario. Eso también me parece que es un problema, ¿no? Sí, 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 yo creo que son todos estos detalles que han ido sumando a que el fútbol mexicano se haya ido estancando poco a Sí, poco, entre una mala decisión por aquí, una por allá, una de este lado, una del otro, y todo ha ido sumando, ¿no? Y la realidad es que pocas decisiones creo que se han tomado correctamente en los últimos años y eso te pasa mucha factura, ¿no? Te pasa mucha factura sí, y el tema de la liga local, ¿no? Que al final es y más en un país como México, vuelvo a lo mismo, que es que al final el futbolista mexicano pues casi solo juega en México, es muy difícil tener gente fuera, entonces si tu liga sí, no suele ser lo competitiva o lo buena que era antes, con las oportunidades y con el roce que a lo mejor tenía antes cuando ibas a Libertadores, cuando ibas a Sudamericana, sí. cuando competías de formas distintas, pues creo que ves ese golpe como efecto dominó en inmediato que son tus elecciones. De acuerdo. Jehú, la parte de tu carrera, pasaste casi 10 años con Pumas, me estaba aventando ahí tu debut contra Chivas, que te debuta Sí. Hugo. Eh, Primero, ¿qué significa? Creo que en este podcast han estado bastantes Pumas, eso no lo había notado. Estuvo Beltrán, estuvo Marioni, estuvieron un par de ahí de periodistas también que son fanáticos a los Pumas, estuvo el mismo David Patiño, pero para ti, ¿qué representó?
haber jugado en el equipo, pues, de la máxima casa de estudios de México, eh, teniendo yo digo siempre que jugar en CU es un aura, no había tenido la oportunidad de ir hasta este torneo. Yo fui de noche, me imagino que de día está más complicado por el calor, pero de todas maneras, de noche CU se veía magnífico. ¿Cómo fue o qué significó para ti representar a los Pumas casi por 10 años? No, para mí fue un sueño y una de mis máximas satisfacciones. La verdad es que yo, al igual que algunos o muchos compañeros, ¿no? Eh, tuve la fortuna de estar en Pumas como tal desde Pumitas, desde los 5 años, y entonces fui subiendo por todas las categorías, habidas y por haber, por así decirlo, ¿no? Todos los procesos Sí, representativos de la UNAM, en la cantera, torneos que nos llevaban fuera, en muchos de estos equipos y con mucha gente, ¿no? Entonces, pues siempre fue un sueño y afortunadamente se pudo materializar. Además, tuve la fortuna, digo, ya no seguí porque no me gustó mucho, pero entré a la UNAM y estuve 1 año y medio, casi 2 años estudiando administración. Pues ya me di cuenta que no era lo mío, pero bueno, sí, la dejé, pero también estuve en la UNAM como tal, ¿no? Entonces, ir a las facultades, andar en ese ambiente universitario, eh, te hace todavía darle más valor a lo que sí. significa la camiseta, la institución, y bueno, para mí es algo que no tiene comparación y que espero en algún momento poder regresar a los Pumas de alguna manera. Cuando debutas, bueno, ahora que tú estás del lado del entrenador, pero tú cuando vas a debutar, ¿qué te dice Hugo Sánchez? O sea, bueno, el peso de tener a Hugo Sánchez como entrenador, me imagino que debe ser mucho más grande, pero ¿qué te dice Hugo cuando vas a debutar? Aparte, ¿cuántos años tenías? ¿17, 18? Tenía, creo que 18 años o acababa de cumplir 19, algo así, Sí, estaba 18, 19 años, por ahí más o menos. Y pues nada, la verdad es que pues me dijo que entrara, que disfrutara, vea que fueron poquitos minutos y fue ya una recta final. Afortunadamente después tuve continuidad en esa temporada y jugué muchos sí, más partidos, pero como tal, si no me equivoco, fue la jornada 2 de esa temporada, entonces era el primer partido que yo salía a la banca como sí. tal, ¿no? Porque el primero había sido de visita, entonces eran las Chivas, estadio Ah, lleno, es la primera vez que estás ahí después de tantos años de estar en las gradas ujú. viendo a los Pumas, ahora estás ahí abajo y simplemente salir, calentar y todo eso, pues ya era algo impresionante. El hecho de tener a Hugo, ya me contaron también cómo es, su forma de ser, su estilo de vida, cómo se dirige con los jugadores. Le daba un plus extra el hecho de que Hugo Sánchez te dijera las cosas, o sea, decir: "Güey, me está diciendo Hugo, tal vez tiene razón, me lo tengo que creer, tengo que apretar, tengo que hacer tal, tal y tal". ¿Le daba un peso extra a las indicaciones como tal, Heu? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que también es bien distinto, ¿no? La figura de Hugo en jugadores como Joaquín, bueno, como Marioni, como algunos de estos Pumas que dijiste más, muchos de aquella generación tan importante del bicampeonato y que luego yo tuve Sí, oportunidad de compartir con ellos, ¿no? Pero que aún siendo muchos jugadores de cantera, eh, ellos estaban y llega Hugo, ¿no? Entonces, sí, ellos ya eran jugadores de del primer primera equipo. división, Sí, ¿no? A mí me tocó la otra parte, el ver a Hugo desde abajo y donde pues todo el mundo en Pumas, porque encima consiguieron éxitos, consiguieron, yo creo que la etapa, yo no creo que no me equivoco, la etapa de Pumas donde los Pumas eran vistos como un equipo casi casi a la par, por así decirlo, del América, de las Chivas en el tema de sí, superstars exacto, y sí, reflectores, y eran como, wow, los Pumas, ¿no? Estaban un nivel arriba sí, y desde abajo todos era como una burbuja donde querías estar y donde veías cómo llegaban y donde veías cómo estaban y sí los veías como un poco más inalcanzables, por así decirlo, ¿no? sí, Decías, quiero estar ahí, quiero estar ahí, quiero estar ahí. A diferencia de muchas veces con otros entrenadores que, bueno, que siempre las relaciones son más cercanas, ¿no? claro.
con el primer equipo, todo esto, y más en Pumas. Con Hugo sí era un poco más lejano, ¿no? Entonces, haber tenido la oportunidad de subir, de hacer pretemporada, de estar ahí, de quedarme, después de jugar con él y todo, fue como wow, ¿no? Nunca te imaginaste que tu entrenador fuera a ser Hugo Sánchez. Sí, Jeúl, aparte de ser campeón, que fue el último título que obtienen los Pumas, el sentimiento fue similar a cuando debutas, las sensaciones fue como de liberación, porque aparte ese Pumas jugaba bastante bien al fútbol, me parece que de los mejores planteles o de los que mejor jugaban dentro del campo, eran efectivos, atrás estaban seguros. ¿Cómo fue haber obtenido ese título? Fue con, a ver, tú me dirás si estoy correcto, según yo tengo buena memoria, Morelia 2011, ¿no? Sí, Morelia 2011 fue el último. La verdad que yo creo que fue un título muy lindo y muy especial y de mucha felicidad, sobre todo por haberlo conseguido en CU, que creo que fue lo más bonito de todo. Pero creo que el del 2009 fue un poco más importante porque veníamos un grupo de trabajo desde un año atrás con el Sí, Tuca y con Memo también, donde casi 3 años sí, fue la misma plantilla, ¿no? Entonces, ese del 2009, digamos que fue nuestro primer título como grupo, ¿no? Y con los mismos jugadores prácticamente, salía uno, salían dos y muchas veces no llegaba nadie o llegaba un jugador. sí, Y ese de 2011, como tú lo dices, fue creo que un equipo mejor en el sentido de que traíamos una base que dejó el Tuca de trabajo muy grande sí, y llegó Memo y le dio los retoques que yo creo que necesitábamos después de ya también un buen tiempo juntos con el Tuca que se habían desgastado algunas cosas y Memo le dio los retoques, la alegría, un poquito más de vida, por así decirlo, ¿no? A ese fútbol que ya desplegábamos y se volvió más efectivo. Y creo que fue un equipo muchísimo más maduro y muchísimo más eh, como que ya lo sabía y ya lo había vivido, ¿sabes? con experiencia. Ya, y regularmente un equipo que siempre nosotros en ese entonces, siempre entrábamos a la liguilla, Sí, semifinales, cuartos de final, pero bueno, siempre estabas ahí. Entonces ya lo tenías más normal. Y el del 2009 fue el primero de este grupo sí, y yo creo que a lo mejor fue un poco más la euforia y el otro se disfrutó más. sí, okey. O sea, dirías que te gustó, no que te gustó, pero tú prefieres el del 2009 por lo que representa, porque apenas se van construyendo un poco. Sí, y además porque creo que en el de 2009, por ejemplo, fueron eliminatorias, cuartos, semifinal y final, más dramáticas, que casi Ah, siempre en los sí, últimos minutos, sí, en los cuartos de final creo que es Tecos y en la vuelta en CU, en los últimos 10 minutos creo que le damos la vuelta. sí, Eh, Puebla, el del Chelis, que en el último minuto Verón mete el gol, sí, con y la Rodo. misma final que vamos a tiempo extra y que es contra el Pachuca de Ojitos, que bueno, que Sí, era un equipazo, ¿no? también. Entonces, y creo que el del 2011 Estuvo más fácil. éramos un equipo, pues, por así decirlo, o sea, siempre cerramos en casa Sí, y creo que exacto. siempre fuimos un equipo más superior. O sea, Sí, siempre exacto, fuimos justo. un gran equipo y toda la temporada fuimos un grandísimo equipo y creo que quedamos invictos de local o perdimos un partido o no sé, pero estuvimos siempre muy arriba. O Sí, sea, de eso que ya lo ves venir y que ya sabes y que todo lo el tiempo sientes. sientes que vas a Sí, ser campeón y lo acabas haciendo. Y el otro fue pues, del día a día y que de repente no sabías qué iba a pasar y estabas y sí. estabas y yo creo que por eso un poquitín más, pero bueno, los dos es que los dos fueron muy lindos. GU, entrando a una última parte del podcast, son preguntas rápidas, realmente son ahí para meterle sabor y para conocer un poquito más tus gustos personales. Yo te doy opciones y ya tú me dices cuál te gusta más, ¿va? Vale, ¿Frío o calor? frío, Bien. ¿Pastor o suadero? suadero. ¿Tu gol favorito? Mi gol favorito, yo creo que uno que hago bueno, no, yo creo que será mi primer gol que hago con Pumas, que justamente es esa temporada del 2009 contra
contra Monterrey, si no me equivoco, el último partido en casa, que creo que era más 10 de mayo y se había juntado un poquitín las fechas y fue muy especial. Ok. ¿Jugar con manga larga o jugar con manga corta? Con manga corta. Ok. ¿Cómo definirías al Tuca Ferretti en 3 palabras? Eh, orden, trabajo y eh, experiencia. Ok. ¿Te tocó algún regaño feo del Tuca? Muchísimos. ¿Jamaica o horchata? Jamaica. Bien. ¿Qué es lo más bonito de España? Lo más bonito de España, yo creo que la gente, la verdad es que, pese a muchas cosas, yo la verdad es que he tenido mucha suerte que me he encontrado gente muy buena, Sí. que me ha abierto las puertas increíble, entonces yo creo que la gente. Ok. ¿Cuál es ese compañero con quien mejor te entendías? El que ya sabías que si dabas un pase, ya estaba para recibirlo. Yo creo que muchísimo tiempo con el Chispa Velarde, que mucho tiempo jugamos él de lateral, yo de extremo, Sí. o al revés, o yo en medio campo y él en banda. Y como jugamos juntos desde en la cantera, casi siempre fuimos juntos de la mano en todas las categorías, yo creo que fue con el que más conexión tuve con él y con Pablo Barrera, que fue otro que Mm, igual, con el que siempre jugamos juntos qué bueno era desde Pablo. pequeños. Entonces son los dos compañeros que yo creo que más afinidad dentro del campo teníamos. Me gusta. ¿Cuál es tu botana favorita? Mi botana favorita, pues acá, que es lo único que me queda, los Takis Fuego, que es lo único que me llega con picante. Ok, me gusta. A ver, ¿cuál es el mejor lugar para una primera cita? El mejor lugar para una primera cita, yo creo que, uf, me pusiste difícil. Mm, a mí se me haría, uf, pues que, Muchos han dicho cafés, conciertos, un restaurante, un bar. yo creo que me iría por un bar o por un parque de diversiones. Ah, ok. El parque de diversiones, esa no lo habían dicho, esa está buena. Esa me gusta. Sí, al final es convivir con alguien Sí, exacto. Que hable un la buen otra rato. persona, sí. Sí, A hablar. ver, ¿qué es lo que más extrañas de México? Bueno, además de la familia, obviamente, y mis amigos y mis seres queridos, la comida. Sí es muy diferente. O sea, ¿has probado buenos tacos ahí en España? No, Nada, la nada, verdad que no. nada. A ver, he probado tacos que te quitan un poquito el antojo, Pero no iguales. pero no, y tengo la fortuna que sí, que mi mujer hace comida muy rica mexicana y bueno, de repente ahí lo suplimos y si salimos a comer a algún restaurante mexicano y le digo, mira, uf, la verdad es que cocinas más rico tú, ¿para Sí. qué, para qué fuimos a comer, no? Pero bueno, te quita un Sí, poco el antojo y pareciera, pero no, creo que no, okey, no, es lo que más. okey. A ver, ¿cuál es el rival más complicado o el que más se te complicó cubrir, quitarle el balón, el que dices: "Güey, este si agarra el balón, nos va a hacer daño"? Yo creo que hubo varias épocas, pero por ejemplo, esta época como tal del Pachuca, que yo encima jugaba igual en banda mucho tiempo, es que te tocaba marcar a Chitiva y después te entraba Damián Ah, Álvarez sí. o luego te entraba el Chaco y es que era terrible, era terrible. Afortunadamente nosotros siempre corríamos mucho y nos daba bien, pero yo creo que eh, esos partidos y esos rivales yo creo que han sido de los más complicados. Okey, Jehú, las últimas 2. Si hoy tuvieras de frente al Jehú Chiapas de la época en la que quieras, el que iba a debutar, el que iba a dar ese salto a España, el que empezaba a ser entrenador, que marcaba su primer gol, etcétera, el que tú quieras, si hoy tú lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías? Que disfrutara más el día a día y que no se preocupara tanto por el futuro. Okey. Y la última, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que quiere ser entrenador, futbolista, actriz, actor, cantante, que tiene un sueño, pues, para el día del mañana?
cualquier cosa, ¿tú qué consejo le podrías dar? Pues de la perseverancia, ¿no? Que sean constantes y que sean firmes en sus convicciones, ¿no? Que de repente la vida y el trabajo, ¿no? O lo que uno busca te cierra muchas puertas antes de abrirse la indicada y que a veces cuando se te cierra alguna no siempre depende de ti, ¿no? Que cada vez es más recurrente, ¿no? El que muchas Claro, cosas, eh, hay cosas siempre por detrás que no dependen de uno, claro. entonces que lo único que depende es el poder seguir trabajando, creciendo, mejorando y esperando la oportunidad. Heu, gracias por la plática. Con eso terminamos. La verdad es que estaba emocionado por platicar de fútbol. Yo sé que muchos te preguntan, pues, lo normal de tu trayectoria y no por menospreciarla, pero me gustaba mucho la idea de platicar un poquito como tal de fútbol, de cómo lo ves tú ahora desde el lado del entrenador, de cómo se ve ahora la preparación desde el fútbol español como tal. Tengo 20 años, entonces para mí lo que siempre les digo a los invitados es, yo les doy la bola y que ellos conduzcan prácticamente. Te agradezco el tiempo, el espacio, la confianza y estoy seguro y espero que no sea la última vez que platiquemos. Aquí tienes tu podcast para cuando quieras regresar, Geo. Muchas gracias. No, 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 al contrario. Muchísimas gracias y bueno, disculpa ahí por los No te malos preocupes. entendidos, pero bueno, hay que luego se nos pasa un poquitín acá. Pero no, 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 al contrario, la pasé muy bien, estuvo muy ameno todo, así que Sí. muchísimas gracias y bueno, claro que sí, que cuando quieras con todas las ganas del mundo. Gracias.